Bienvenidos a la segunda temporada de Tan Claro como el Agua, el podcast conducido por el arquitecto Juan Ignacio Barragán, director general de Agua y Drenaje de Monterrey, quien en compañía de expertos analiza los retos y soluciones en la gestión del agua en Nuevo León. Acompáñanos y descubre cómo construimos el futuro del agua hoy. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Tan Claro como el Agua, el podcast en donde Agua y Drenaje trata de explicar a nuestros usuarios los detalles sobre nuestra infraestructura, nuestros programas de trabajo y sobre todo cómo estamos operando y solucionando los problemas de nuestra ciudad. Y para hablar el día de hoy de un tema que ha sido muy comentado en los últimos meses, nos acompaña el ingeniero Néstor Vázquez, que es el gerente de alcantarillado de la Dirección de Operaciones y quien se encarga de programar y de darle seguimiento a todos los reportes que nos hacen ustedes, los usuarios, a través de nuestras redes o a través de algún otro medio de comunicación. El tema es muy importante, es la problemática del alcantarillado en Monterrey, cómo se origina y cuáles son las perspectivas. Entonces, Néstor, si quieres presentarte brevemente. Buenas tardes, Néstor Vázquez, gerente de alcantarillado de Agua y Drenaje de Monterrey. Muy bien, Néstor. Primero que nada, algo muy básico, pero ¿a qué le llamamos drenaje sanitario? Bueno, es un conjunto de tuberías, están diseñadas para transportar y recolectar el agua residual, ya sea doméstico o industrial, hasta una planta tratadora. Sí, pero es muy importante distinguirlo del drenaje pluvial porque hay gente que lo confunde. Es correcto, es totalmente diferente y nos crea mucho problema cuando lo confunden y lo conectan en la misma tubería. Es una cosa sanitario y otra cosa es pluvial, que es básicamente lo de lluvias. Exactamente, porque el drenaje sanitario está diseñado para llevar el gasto o el volumen de agua que se produce conforme a cálculos por las descargas sanitarias de los hogares, de los comercios, de las fábricas. Pero cuando se mezcla con el drenaje pluvial, ahí sí tenemos un problema, porque la cantidad de agua que llueve no es, nuestra tubería no es capaz de conducirla y eso nos llega a generar muchísimos problemas. Más o menos, ¿cuántos kilómetros tenemos de alcantarillado sanitario en el estado de Nuevo León? Estamos hablando de alrededor de 15,000 kilómetros. 15,000 kilómetros, o sea, podemos ir a México 15 veces hasta la Ciudad de México o 7 veces ida y vuelta. Sí, así es. Es una cantidad muy importante y esta red pues se ha venido construyendo al paso de los años. En los años 40, 50, cuando comenzó la red, pues eran tubos de barro vitrificado, que era un material pues muy endeble, y luego se comenzó a utilizar concreto, asbesto, cemento, y todas estas tuberías tienen un problema fundamental, que con el gas metano que se produce junto con las descargas sanitarias, tienden a corroerse, a carcomerse. Entonces, con el paso de las décadas, de los años, estas tuberías pues ya no están completas. En algunos casos no queda más que el hoyo, o en otros casos queda la parte de abajo. Y esto es un problema serio que se comenzó a resolver a partir de 1995 con las nuevas tuberías, ¿verdad? Es correcto. Como bien comenta, mayormente eran de concreto. Ahora se utiliza PVC Serie 20 para pues mayor vida útil a la tubería. Y este material sí resiste los efectos del gas metano. Es correcto. Resiste el gas y tiene una más prolongada la vida útil. Ahora, son tuberías pues de muchos tamaños, es una red muy compleja. Normalmente en los hogares sale un tubo de 4 pulgadas, pero ¿cómo se va armando este árbol de la red? Okay. En los ramales domiciliarios pueden ser de 4 o 6 pulgadas. Después de ahí se va a una línea general, que son por regular de 8 hasta 12 pulgadas. Después de ahí de 15 a 18 tenemos los subcolectores. Esos después descargan en colectores, que son de 24 a 42. Y finalmente tenemos emisores, los que conectan a las plantas, que ya recaban una gran cantidad de agua. Y los emisores pueden ser muy grandes. 70 pulgadas más o menos.
Entonces es una red que se va haciendo más grande conforme se va acercando a las plantas de tratamiento. Es correcto. Y dime, ¿cuáles son las problemáticas más comunes que tenemos? Bueno, principalmente tenemos problemáticas en los ramales domiciliarios y en las líneas. Y se deben al mal uso también por toallitas húmedas y rollo que le ponen ahí a la tubería. E incluso pues, nos hemos encontrado muchas veces piedras, arena, ropa y pañales, cosas que no deben de ir en el ramal. Es correcto. Es impresionante lo que los compañeros han sacado de las tuberías y los pozos de visita. Porque efectivamente hay un mal uso, también tenemos mucho problema con los temas de las grasas y los aceites. Es correcto. Del total de reportes que se reciben, un 25% de los reportes son debido a problemas con grasas y aceites. Y por eso tenemos esta campaña tan fuerte de control de descargas para evitar que pues, las carnicerías, los restaurantes, incluso los hogares descarguen las grasas a la red, porque esto al llegar con el agua se hace un masacote, como se dice vulgarmente, ¿no? Sí, de hecho cuando baja la temperatura un poco crea más problema porque cuando se enfría la grasa se endurece y crea un tapón al 100% en la tubería, entonces tenemos que batallar mucho. Tardamos para limpiar un pozo de visita 8 horas. ¡Órale! Para limpiarlo al 100 la tubería y el pozo, un turno prácticamente completo. Y pues esto genera derrames, malos olores y muchas molestias a la gente. ¿Cuáles serían las zonas de la ciudad donde más desbordamientos tenemos? Bueno, en general tenemos el sector de Guadalupe, San Nicolás, Juárez. Diferentes problemáticas. Hay unas que son por grasas. También topográficamente Guadalupe y Juárez son la parte más baja. Y el drenaje pues corre por gravedad. Por eso también te concentra la mayor parte de agua en ese sector y pues provoca más taponamientos. Y en algunas zonas pues tenemos drenajes ya muy viejos. Por ejemplo, entiendo que en Monterrey, San Nicolás, pues tenemos redes que tienen 70, 80 años. Sí. Tenemos tubería muy antigua, pero ya estamos trabajando en rehabilitarla. Muy bien. Más o menos, ¿cuántos reportes atiendes diariamente, Néstor? Diariamente atendemos 350 reportes diarios. Eso es algo muy importante que la gente sepa, porque luego pareciera que no estamos haciendo nada. 350 reportes diarios de algún tipo de problemática con el alcantarillado. Desbordamientos menores en la mayoría de los casos, desbordamientos de un ramal. Pero en ocasiones pueden ser problemas mucho más serios, algunos de ellos incluso provocados. Yo quiero comentar que hemos detectado en fechas recientes, por ejemplo, muchísimo escombro en nuestras redes, en algunas colonias donde los vecinos nos dicen, pues es que son carretoneros que arrojan el escombro al pozo de visita, probablemente porque ya no tienen algún lugar más donde arrojarlo, pero pues imagínense nuestra red de drenaje llena de escombro y pues ¿cómo le hacemos? Tenemos que ir a limpiar, pero a los 2-3 días otra vez. Es un problema muy grave. Sí, definitivamente. Recientemente tuvimos un reporte por línea desbordando. Acudimos y estaba lleno de escombro y basura, al tal grado que son 7 metros de relleno de escombro y basura. 7 metros de relleno de escombro y basura, qué bárbaro. ¿Y la gente lo denuncia? No, desafortunadamente nos damos cuenta hasta que se tapa y acudimos a realizar el trabajo. Es tardado, tenemos que limpiar toda el área y después buscar la problemática para poder destapar. Y quiero hacer este comentario porque efectivamente los vecinos se quejan, pero tienen temor de denunciar porque luego puede haber represalias de los mismos carretoneros hacia ellos. Entonces los invitamos a que hagan denuncias anónimas cuando encuentren a alguna persona que esté arrojando grasa, aceite o escombro de una manera irregular a un pozo de visita, porque eso les va a afectar a ustedes o les va a afectar a vecinos aguas abajo. Entonces, por favor, pedirle a la comunidad que nos ayude con eso para nosotros poder actuar de manera preventiva e informar a las autoridades de seguridad para que vayan y eviten ese tipo de problemas.
Ahora, los problemas más frecuentes tienen que ver con desbordamiento o con cuál, o con qué tipo de problemática. Sí, un ejemplo de los 350 que recibimos diarios, 200 son en ramales domiciliarios y 130 más o menos son en las líneas. Ok. Y los demás son por cambiar tapas de alcantarillas, a una reparación o alguna limpieza, malos olores, pero está muy elevado la cifra por ramales. Los ramales, y eso es la propia gente que de una manera inconsciente, por falta de información, arroja, pues nos hemos encontrado pañales, ropa, pero creo que el problema más grave que tenemos ahorita son las toallitas húmedas. Sí, porque las toallitas húmedas no se deben de colocar en el drenaje sanitario. Eso es algo terrible porque se amontonan y se tapan y luego el agua les comienza a salir en las regaderas a ustedes, vecinos, precisamente por falta de conocimiento de que esas cosas no van en el drenaje. Y ahora, pues evidentemente, hay muchos problemas que yo quisiera comunicarle a la gente que desconocen, porque los problemas de drenaje, cuando se abre, se tiene que cambiar una tubería, por ejemplo, pues no se puede detener el flujo. ¿Cómo le hacemos, Néstor? Como bien comenta, el flujo es continuo, no podemos taponear porque provocamos un desborde y molestias a los vecinos. Se tiene que hacer a línea viva, con el agua corriendo. Los compañeros así lo realizan. Y claro, pues tenemos gente con mucha experiencia, pero ¿no hay riesgos para la salud de los compañeros? Puede haber, para eso necesitamos equipo de protección, botas de hule, guantes antiácido. Si están escarbando, pues casco, lentes. Hay una comúnmente llamada en las cuadrillas cuero de rana. Es una pantalonera que llega hasta el pecho y entonces para no mojarse, no tener contacto el drenaje con el cuerpo. Sí, porque hay que cuidar la salud de nuestros compañeros. Así como la gente le molestan los malos olores, pues también los compañeros que estén trabajando en estas líneas están sujetos a muchas incomodidades. Tú, desde que llegaste a la gerencia, pusiste en práctica algo que a mí me gusta mucho, que son los mantenimientos preventivos. ¿Cuál sería la diferencia entre un mantenimiento preventivo y uno correctivo? Bueno, el correctivo es cuando ya está el problema en el sitio, que está desbordando, que tenemos un taponamiento. Y los preventivos es evitarlo o anticiparnos un poco. Tenemos equipo especializado con el cual en avanzada y programados vamos a ciertas zonas para hacer mantenimientos preventivos y evitar que derrame, o sea, anticiparnos al desborde. Donde ya sabemos que recurrentemente vamos a tener problemas, por ejemplo, de grasa, de aceite o de basura. De basura y también de lluvias, porque en estos tiempos estamos ya por entrar a la temporada de lluvias, entonces nos adelantamos un poco y sacamos todo lo que está dentro de la tubería antes de que llueva para evitar desbordes o fallas en la red. Ahora, de esos 15,000 kilómetros de tubería, hemos calculado que más o menos entre 150 y 200 ya son tuberías que están totalmente colapsadas. ¿Cómo haces tú el análisis para saber que una tubería está colapsada? Bueno, cuando llega un reporte y acudimos con el equipo principal, que son las varillas, y no se logra destapar, acude un segundo equipo que es el hidrojet. Sale con tierra, nos damos cuenta, metemos la cámara para dictaminar el daño. A ver, ¿y esa cámara cómo opera? ¿Cómo funciona? Sí, prácticamente es un robot, el cual se opera desde una cabina, tipo videojuego. Lo introducimos, inspeccionamos la tubería, vemos el daño que lo está provocando y así también se magnifica la longitud de cuánto hay que reparar. Y eso es cuando vemos que incluso hay algunas tuberías que ya están colapsadas al nivel de que ya hay cavernas en el interior. Es correcto, y cuando ya se presenta el socavón, no hay más que abrir o reparar a cielo abierto. Así y eso es lo más complicado, que es lo que vamos a hacer precisamente en estos meses. Esperamos recuperar o resolver por lo menos unos 100 kilómetros de tubería en este ejercicio presupuestal. Es correcto, tenemos ahí unas direcciones que ya tenemos identificadas y también las longitudes y los puntos claves para aprovechar bien ese recurso como usted comenta y que provocar que bajen los reportes correctivos y aumentar los preventivos. Ahora, hay un sistema que la gente no conoce, que no lo usamos siempre porque es más costoso, pero que podemos hacer reparaciones de tuberías aún
sin abrir la calle, que son los famosos liners. A ver, háblanos un poquito de esto. Bueno, el liner es básicamente recubrir la tubería por dentro para alargar la vida útil. Tenemos dos métodos, una es resina por rayos UV y la otra PVC termoformado. Son similares, básicamente tenemos que introducir una manga dentro de la tubería. Que es como un calcetín, digamos. Es correcto. Se taponea los dos lados, se les inyecta aire o vapor según sea el método. Para que se inflen. Se infla y toma la forma del tubo. Uh-huh. Ya una vez, si es el UV, depende la distancia y el diámetro. El UV es ultravioleta. Rayo ultravioleta. Uh-huh. Depende la longitud y el diámetro. Es la rapidez con la que va avanzando para que vaya cocinando, por así decirlo, uh-huh, la tubería. Y el vapor nada más se calienta y se enfría y se endurece. Ok, ya pusiste, digamos, el calcetín, ya está sólido, ya se reparó la tubería. Pero ¿y las conexiones a las casas y a los comercios, cómo se hace? Entra un robot parecido a la cámara de bioinspección, ajá, muy parecido a un taladro con el sacabocados. Para eso previamente se hicieron Es como un taladro. Como un taladro. Uh-huh. Y se hicieron coordenadas en cada ramal. Entra el robot y depende de la coordenada, perfora la tubería para volver a habilitar la descarga. Entonces es la tecnología más avanzada la que estamos utilizando. No se utiliza siempre porque sí es bastante más cara que la reparación tradicional, pero tenemos equipos para desarrollar esto y lo hacemos casi siempre cuando tenemos que atravesar una calle principal o cuando estamos en una zona de mucho flujo vehicular. O márgenes de arroyos también. Ajá. También ahí la tubería se recubre también, por el material que está es complicado escarbar. Ajá. Entonces se recubre también los márgenes de ríos y arroyos. Muy bien. Ahora, digamos, del total de las tuberías, ¿cuántas se pueden reparar con este sistema? Porque hay veces, si la tubería está totalmente carcomida, pues ya no se puede, ¿o cómo le hacemos? Cuando ya está el socavón o está la tierra encima de la tubería, ya no se puede pasar la herramienta. Le puede faltar un pedazo a la tubería, digamos, en la parte de arriba o cualquier lado, y aún así se puede reparar. Ajá. Pero si es un pedazo nada más. Si es un pedazo nada más. Si ya está la tierra encima de la tubería, es imposible. Tenemos que abrir para hacer la reparación. Y precisamente lo que estamos haciendo ahorita es pues, buscando prevenir que esas situaciones extremas se den y que podamos actuar más rápidamente. Ya mencionamos que pensamos arreglar en este ejercicio alrededor de 100 kilómetros aproximadamente de tubería en diferentes municipios, y estamos hablando de las tuberías más expuestas o cuál ha sido el criterio. Sí, principalmente la antigüedad, las zonas más recurrentes con problemas donde ya hemos reparado a lo mejor tramos cortos, pero sabemos que se requiere una mayor cantidad para eliminar la problemática definitivamente. Y después con cámara también la metemos para confirmar que esté dañado y hay que reparar. ¿Y más o menos qué municipios se van a beneficiar con este programa? Sí, es Monterrey, San Nicolás, Escobedo, Cadereyta, Pesquería, Guadalupe, se me pasa... ¿San Pedro? San Pedro, así es. Que son los municipios, digamos, más antiguos, donde tenemos más problemática precisamente por la antigüedad de las tuberías. Así es. Ahora, el monto de inversión, pues estamos hablando de más o menos 713 millones, de los cuales 498 vienen de un financiamiento que nos autorizó el Congreso del Estado. Llevábamos ya un par de años solicitándolo, afortunadamente este año ya se solicitó, pero Agua y Drenaje va a poner de recursos propios 215 millones de pesos y con esto darle una buena avanzada a las reparaciones. Ahora, en paralelo vamos a seguir haciendo reparaciones nosotros con personal propio. Es correcto. La gente tiene mucha experiencia en hacer las reparaciones. Aunado también a ello, pues contamos con maquinaria también, ya que nos hace más fácil los trabajos y más rapidez para poder avanzar. En tramos cortos, digamos, de 100 metros para abajo. Sí, es importante decir que durante este periodo hemos estado realizando inversiones importantes o en algunos casos arrendamiento de maquinaria para poder atender de una manera más rápida a la población,
para poder atender estas molestias, estos problemas de una manera pues más expedita. ¿Cuánto es el tiempo aproximado que se toma una atención a un reporte? Un reporte, tenemos un indicador, nos marca máximo 2 días para poder hacer la atención. Y en resolver depende del problema. Si es un taponamiento común, en el instante puede quedar reparado. Si hay que reparar el ramal, pues a lo mejor 1 o 2 días más. Pero si tenemos que reparar la línea entera, pues sí nos tardamos alrededor de una semana y media en hacer la reparación. Ahora, ¿qué pasa con las lluvias? Porque precisamente estamos iniciando este programa y viene la temporada de lluvias. ¿Cómo le hacemos? Bueno, para las reparaciones nos complica muchísimo la lluvia porque como al principio comentamos, se trabaja a línea viva. Después de eso, pues la lluvia también puede, el suelo se puede reblandecer y provoca derrumbes en las zanjas y es un poquito más complicado o mucho más complicado realizar una reparación de cielo abierto con lluvias. Entonces, pues esto nos ha llevado a tener una planeación muy detallada de la mano de los municipios. Tú has estado al frente de esto. ¿Con qué municipios hemos estado platicando? Con los municipios que, básicamente con los que donde se va a trabajar, nos reunimos con cada uno de ellos para cruzar información, decir, yo tengo esos puntos conflictivos, a lo mejor coincidían, o ellos traerán a otros, cruzamos información para poder así aprovechar el recurso al máximo. Ajá. Así es. Y de hecho, pues hemos seguido teniendo estas reuniones porque estamos puliendo la lista para que también durante los trabajos se tengan las menores molestias a la comunidad. Queremos aprovechar aquí para pedirle a la población un poco de paciencia debido a que estos trabajos generan alguna problemática en temas de vialidad. Es correcto, de vialidad y también pues de ocupación de la vía pública, porque pues, sacamos la tierra, se pone en un lado. Tenemos un plan para provocar las menos molestias, que es así como se escarba, se pone la tubería y se tapa. No abrir todas a la par, sino llevar un programa controlado para crear lo menos molestia a los usuarios. O sea, en más o menos cuánto tiempo toma el proceso, digamos, si vamos a arreglar 100 metros, por decir algo. Entonces, escarbas, cambias la tubería, tapas con tierra, pavimentas. Ese proceso de 100 metros, más o menos, ¿cuánto tiempo toma? Una semana alrededor. Estamos programados por una semana. Yo quiero incluso comentar que hace un año aproximadamente se cambió por un particular, una tubería aquí justo enfrente de Servicios de Agua y Drenaje utilizando este esquema. Y realmente fue muy exitoso. O sea, no se generan molestias muy importantes. Claro, sí hay veces el acceso a las cocheras puede ser un problema. Quizás durante el periodo de construcción, si viene una fuerte lluvia, pues puede que haya algún derrame. Entonces, son temas que le pedimos a la población que comprenda que es parte del proceso, que no lo podemos evitar, pero que lo importante es que una vez que todo esto esté concluido, pues el sistema de la red de alcantarillado va a tener una mejora muy importante y ya de manera definitiva por décadas. Es correcto. Se va a estar metiendo tubería de la mejor calidad, por supuesto. Como comentamos, estamos con la tubería de serie 20 de PVC, que es la que se utiliza en estos momentos y que tiene mucha duración. Y una vez que esté la tubería reparada, pues ¿de qué va a depender que siga operando de manera correcta? Del buen uso que le den los usuarios a la red. Porque se va a renovar la vida útil, pero el uso pues depende de cada quien de nuestros hogares. Entonces yo creo que hay una serie de recomendaciones que podemos hacer a la población. Pues la primera es tener un poco de paciencia. Desde el punto de vista de los usuarios entendemos que puede haber una molestia, pero es importante que sepan que esos trabajos son necesarios y las molestias vamos a tratar de que sean las menos posibles. Pero también, pues por ejemplo, el tema de las descargas pluviales al drenaje. Si tenemos una lluvia y está el drenaje abierto, pues aquello va a ser mucho problema. Sí, si bien estando la tubería instalada, se desborda, pues estando a cielo abierto, pues se va a llenar la zanja completamente de lluvia, pues que viene de los patios, de los pasillos que captan el agua de lluvia y se va al sanitario.
Sobre todo si la tubería está rota. Si está rota nos provocan los socavones. Al no tener ya, se presuriza y ya falta un tramo de tubería, pues se calcome la tierra y se hunde el asfalto. Y yo creo que esa es una recomendación fundamental. El tema del drenaje pluvial conectado, porque no nada más es la cantidad de agua que llega, sino muchas veces en los patios de la casa, pues la gente puede tener grava, arena, puede haber papeles, costales, bolsas de basura, y todo eso llega y se taponea. Lo primero que se taponea es el ramal de su casa. Y luego pues llega ya en volumen y nos llega a taponear incluso toda una línea. Sí, pues sumamos de pues la arena, hasta mascotas o juguetes que se van por la tubería. ¿Te has encontrado mascotas? Sí, hemos encontrado mascotas dentro de la tubería de los ramales. No lo Sí, eso sí, no me la habías platicado. Sí, es impresionante lo que nos imaginemos sacado de la tubería. Híjole, qué barbaridad. Bueno, entonces, primer tema, no arrojar, no conectar el pluvial al drenaje sanitario. Y luego el tema de la basura. ¿Cómo podemos evitar esto? Pues la basura es una muy mala práctica que ya no, en mayor cantidad ya no es por error. Ya es tomar como basurero la línea de drenaje. Ajá. Hemos encontrado gente que abre las tapas de las alcantarillas y deposita la basura en el pozo de visita. Entonces, o cuando llueve ven poquita corriente y sueltan la basura a la calle. Eso ya es de una manera, pues ya no es tanto error, ya es pues dolosa. Es correcto. Sí, y eso nos afecta mucho. Y lo más triste es que esta población que tiene estas malas prácticas está afectando a la gente que vive aguas abajo, ¿verdad? Eso nos pasa mucho en los pies de monte del Cerro de la Silla, del Topo Chico, de las Mitras, y esa afectación aguas abajo, pues hay gente que luego está sufriendo porque se desborda una alcantarilla. Sí, y no solo el desborde, sino también el escurrimiento, aguas abajo, se va a calles o incluso colonias aguas abajo. Entonces es un daño muy importante el que provocamos por esa mala práctica. Y bueno, y el tercer tema, el tema del aceite y las grasas. En los hogares, pues la gente también cocina con mucho aceite. Es una práctica de la gastronomía mexicana, las cosas fritas. ¿Qué les podemos recomendar a la gente en ese sentido? Sí, pues el cuidado empieza desde el fregadero. No echar aceite a los platos, sino retirarlo en un recipiente aparte del agua que usaron para limpiarlos, tomarlo en la basura. Sin embargo, como comentamos, hemos encontrado también gente que abre los pozos de visita y vierte la grasa y aceite, digamos taqueros de la barbacoa y demás, lavan sus vasijas en el pozo de visita y echan toda la grasa ahí a la tubería. Eso es un problema muy triste. De ahí sí tenemos incluso videos que seguramente se van a compartir. Videos de gente arrojando grasa de la barbacoa, tan sabrosa que es la barbacoa, pero nos genera muchísimos problemas. Y realmente ahí sí comentar que aunque el tema tiene que ver con todos que arrojamos grasas y aceites, el problema más importante es definitivamente está en las empresas de alimentos, los restaurantes, los hoteles, muchas compañías que producen alimentos y que tienen grandes descargas de grasas. Pues bueno, con esto creo que le dimos una buena repasada a la problemática del alcantarillado. ¿Tú quisieras agregar alguna recomendación? Sí, nada más a los usuarios pedirles paciencia en esto que va a venir del proyecto que vamos a realizar para la tubería cambiarla y nada más que sepan que estamos trabajando enormemente en resolver los problemas. Al día de hoy van 64,000 reportes en el año, de los cuales 10,000 son preventivos y queremos atenderlos. Entonces estamos trabajando a tope, las cuadrillas están a su entera disposición, nada más un poquito de comprensión para cuidar la red, que no provoquen tapones para poder brindar un mejor servicio. Y sí decirles que los compañeros hacen una labor que es difícil, que pone en riesgo su salud incluso. Claro que se toman todas las medidas de precaución, pero que entendamos que los compañeros de las cuadrillas de alcantarillado realizan una labor bastante complicada
vamos a estar trabajando muy intensamente durante estos próximos meses para minimizar estos problemas y resolver por lo menos un 60% de la problemática de tubería colapsada que tenemos al momento, y el resto se resolvería en los próximos años. Es correcto. Pues muchas gracias por su atención, por habernos acompañado, y espero que esto haya clarificado la problemática del alcantarillado y las soluciones que Servicios de Agua y Drenaje está proponiendo para este ejercicio presupuestario. Gracias.